Bueno, y lo prometido es deuda. Vamos a continuar hablando de comunidad, específicamente de lo que ocurre con el tránsito vial en la región del Biobío, y para eso tengo el agrado de presentar a Pablo Carrasco, periodista del Diario Concepción. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Matías. Buenas noches a la gente en su casa. Y claro, como lo hemos hecho durante estas semanas, durante este verano largo que ya terminó, ya estamos en otoño, hemos cambiado de estación, vamos a seguir hablando de movilidad porque lo que nos concentra es el gran tema de ciudad por estos días, y vamos a hablar de lo que se ve en pantalla, pues de los tacos y de la falta de ellos. Y bueno, traemos algunas cifras. Venimos preparados. Sí, no, venimos preparados. Hay preparación. Así es, lo dijimos la semana pasada y lo prometido es deuda, como tú decías, y nos vamos a mover y vamos a mostrar la pantalla. Y le vamos a pedir a Carlos Aguilera, que es nuestro director, por favor, que nos ayude, y vamos a mostrar algo. Nos movemos nosotros aquí para mostrar lo que tenemos preparado para hoy. Aquí está. Aquí está. Explíquenos, por favor. Bueno, tenemos varias cosas. La primera es que le vamos a mostrar las cifras sobre las cuales la autoridad de transporte, las autoridades de transporte en general, sustentan varias ideas. La primera, que el Gran Concepción, y cuando hablamos de Gran Concepción nos referimos a las 11 comunas que lo forman, ¿no? Incluyendo a Santa Juana, incluso también a Florida, ocupan los distintos medios de transporte. Y aquí hay algunas cifras que puede que no se entiendan tan bien, pero ya se las vamos a mostrar. Y hay algunas que son interesantes porque está descrito el automóvil, el biotren, el taxibús, el taxi colectivo y enteramente a pie, distribuido por comunas. Y si uno empieza a mirar con un poquito de atención, se logra dar cuenta que hay comunas donde el transporte público, por ejemplo el taxibús, tiene una preferencia importante. Por ejemplo, Chihuayante, 43% de las personas se movilizan, casi la mitad, solo en el modo taxibús. Otra comuna donde es importante, Penco, el 40% de los vecinos de Penco. Bueno, Penco no tiene biotren. Son 50.000 además, aproximadamente 50.000 personas. Vamos a hablar de ese número de los 50.000 porque, por ejemplo, los cerros de Talcahuano, que forman parte de una sola comuna, también son 50.000 personas y equivalen a lo que tiene Penco y también equivalen a lo que tiene la comuna de Tomé en población. ¿Qué otra comuna ocupa harto el taxibús? Bueno, Hualqui, que sí tiene servicio de biotren, y a su ladito está Hualpén, que no tiene servicio de biotren tan expedito, sino mayoritariamente las personas de Hualpén viven de la línea hacia el río, por llamarlo de alguna manera. Si pudiéramos pasar a la otra lámina, señor director, por favor, para poder ir mostrando más. Es tacha, es táctil. Claro. Ahora, esta es una de las láminas que vamos a volver a mostrar. ¿Justifica de algún modo o la autoridad dice que es el gran patrimonio del Gran Concepción? Y esto tiene que ver con, son encuestas que se hacen más o menos cada 10 años, 89, 99, 2015, usted dirá, pero bueno, ¿por qué hubo un terremoto? Se iba a hacer el 2010, se tuvo que aplazar. Hay que esperar ahora. Y esto que usted ve aquí en naranjito. Me pregunto ahora, esto está en 2015, 2% por ejemplo motobici. Me pregunto ahora con el tema de la llegada de las aplicaciones de delivery de comida, ¿esto cuánto habrá subido? Es algo que hay que actualizar, pero hay un patrón que más o menos se mantiene y que tiene que ver con este, ¿no? Que es otra vez el transporte público de pasajeros en todos los modos. Tren, bus, taxis colectivos. Un 37% aproximadamente de las personas del Gran Concepción se movilizan única y exclusivamente en ellos. Derechamente es el más grande. Ese es el gran patrimonio. No ocurre en otras ciudades. No ocurre en el Gran Valparaíso. No ocurre en otras ciudades más pequeñas como Linares, por ejemplo. Entonces, la autoridad lo que dice es, esto hay que conservarlo. Porque imagine usted que el 10% de estas personas deciden bajarse de la locomoción colectiva y deciden subirse a un auto. Claro. Imagine lo que ocurriría. Claro. Entonces, estas son parte de las cifras con las que las autoridades están justificando o justifican el empeño por impulsar el transporte público en la zona. Señor director, si podemos pasar a la siguiente. Bueno, y lo que comentábamos también la semana pasada, que es la disminución en los tiempos de viaje que se ha visto producto de ya esta constancia en las 55 medidas del plan de contingencia. Y ahora, ¿de qué se trata esta gráfica? ¿Vista aérea? Vista aérea. Cambia un poco el panorama, ya no es tanta estadística, pero ¿cuál es el fondo de esto? Mira, aquí tenemos dos imágenes. La primera, esto es el Gran Concepción visto, una vista aérea por cierto, pero visto como desde el mar, si usted lo prefiere. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, la ciudad de Concepción que está al medio y estas flechas rojitas que están aquí, que indican básicamente hacia dónde se mueven los flujos de las personas. Talcahuano, San Pedro de la Paz, Chihuayante, Tomé. Y hay una flecha blanca aquí que indica 60 kilómetros. Bueno, esa es la longitud que tienen los transportes de las personas en nuestra zona, que son, comparados con la región metropolitana, harto más amplios. Estos 20 kilómetros que marcan aquí corresponde a este anillo, al de circunvalación de Avenida Américo Vespucio en Santiago.
O sea, es 3 veces más amplio, lo que en general podría desplazarse alguien que viene desde Santa Juana, o desde Lota, o desde Coronel, o desde Tomé, hacia nuestra zona. Entonces, es solo para ir dimensionando, poner algunos números y poner en contexto cómo se da este tema de la movilidad cuando decimos que hay muchos tacos, que nos falta infraestructura. ¿A qué nos referimos? Bueno, a una extensión muy amplia, muy angostita por lo demás también, pero sí que es una cantidad de territorio importante comparado con otros territorios. Claro, y los sectores rurales también. Hay mucha diferencia en los trazados de los caminos. Efectivamente. Si vamos a la otra lámina, y que es con la que vamos a finalizar y a la que le vamos a poner más atención, y usted dirá, uy, ¿qué son todos estos números? Aquí hay harto dato, pero no se preocupe, lo vamos a desglosar. Lo vamos a explicar. Lo primero que hace la autoridad con esta lámina, porque esta lámina no es nuestra, es de Sectra, ¿no? Es de la oficina técnica del Ministerio de Transportes, algo así como el departamento donde se piensa el transporte público y la vialidad en el país. Eso es. Y nos han entregado esta lámina para ir explicando un poco cómo ve la autoridad y cómo explica la autoridad las medidas que se han tomado. Si usted pone un poquito de atención, aquí hay una especie de embudo, ¿no? Que está aquí. Entonces, estas rayitas rojas que se ven aquí son los puentes en nuestra zona. Y hay una especie de crash, de punto marcado. Claro. Entonces la autoridad dice, ey, el problema no está en la capacidad de los puentes. Claro. Cuando durante estos días la discusión ha sido, bueno, pero si los puentes están llenos necesitaremos más puentes. Parece que en realidad los puentes no tienen la capacidad de absorber la demanda. Además, usted, autoridad, viene y coloca una vía exclusiva por ahí en horario punta. ¿Por qué hace eso si en realidad parece que el problema está es acá? Y la autoridad dice, no, el problema no está ahí, el problema es uno solo. ¿Y cuál es ese problema? Esto que está aquí. La ruta 160, que hasta el día de hoy no tiene alternativa. Me llama la atención que en estos 3 sectores que están marcados aquí, justo hay semáforos. Sí. Está ahí una aglomeración de semáforos que vienen en continuación. Es verdad. Entonces, quizá por ahí pudieron, o sea, a mí me ha tocado recorrer este sector y me parece que, claro, donde se juntan camiones, se juntan los 3 puentes, todo converge. Hay una vía exclusiva que no se utiliza, que de repente también se transforma en una tercera vía, y la cantidad de semáforos consecutivos inhiben que el tránsito de esta afluencia ahí en ese sector de vehículos puedan avanzar con normalidad. Pero la autoridad lo que dice es lo siguiente, el problema, y por eso trajimos la lámina y eso es lo interesante, y por eso marcamos los puntos. ¿Qué punto es este? El acceso, y aquí está la imagen, al puente Juan Pablo II. Entonces, ¿qué dice la autoridad? Mire, en hora punta mañana, la ruta 160 tiene capacidad para transportar más o menos 2.400 vehículos la hora. Y en realidad la demanda es de alrededor de 5.000 vehículos la hora. Los vehículos vienen en doble pista, o sea, vienen por 2 pistas por lado hasta que llegan hasta este punto. Claro. Y aquí tienen la posibilidad de acceder a los puentes y el horario punta mañana, pese que es una dificultad enorme, cuando llega hasta este punto, cuando las personas tienen la opción de subir al puente Juan Pablo II, continuar al Yacoleno, optar por la opción del Chacabuco, la velocidad mejora. ¿Cuánto? Promedio 35 kilómetros por hora. Claro, sí. ¿Qué pasa en el sentido opuesto en la tarde? La velocidad cae a 6 o 9 kilómetros por hora, porque de 2 pistas que tenemos, ahí está, de 2 pistas que trae el puente Juan Pablo II, otras 2 pistas que tiene Yacolén, 2 pistas que trae el Bicentenario, llegamos a este punto y nos quedamos en una. Claro. Entonces, de las 4 pistas que traen el puente Yacolén y el puente Bicentenario, llega a una. De las 2 pistas que trae Juan Pablo II, termina en una. Y de las 6 pistas, si tú quieres, terminamos en 2. Entonces, no hay forma de que la vialidad resista. Ese es lo que dice la autoridad, que es ahí donde está el principal cuello de botella, porque hasta el día de hoy no hemos sido capaces de generar una alternativa a la ruta 160, si ese es el gran punto. De hecho... Bueno, aquí también está el puente industrial y lo que sería su recorrido. Exactamente. Y vamos a tener esa posibilidad. Alguien va a tener la posibilidad, pero la mayoría de la gente no va a ir buscando en la mañana el puente industrial. Los camiones sí lo van a poder hacer, porque van a tener la posibilidad de llegar a Talcahuano, de ocupar la autopista interportuaria, de salir hacia el norte. Pero el tránsito diario de todos los días va a continuar aquí. Entonces, la opción es, ¿y la ruta Piedemonte? ¿Y la ruta costera? ¿Qué pasa con ellas? Bueno, esas son las alternativas que en los últimos 20 años, o en los últimos 15, o en los últimos 10, como usted quiera llamarlo, no hemos sido capaces de generar, y por eso nos pasa lo que nos pasa. Entonces, si a eso usted en la mañana le agrega el tránsito de aproximadamente 5.000 vehículos la hora, que se suman desde Avenida Chihuayante por Costanera, desde Hualpén y Talcahuano, y que tienen que ingresar solo por carrera,
y por Esmeralda, que soportan alrededor de 5.000 vehículos la hora, imagine lo que pasa, lo de todos los días. Que cuando usted quiere ingresar al centro de Concepción en la mañana, claro, tiene congestión. Congestión. Y cuando quiere salir del centro de Concepción en la tarde, tiene congestión. Claro. Entonces, la congestión de los puentes, dice la autoridad, es el resultado en la mañana del nudo que se hace aquí y el resultado del nudo que queda aquí como consecuencia de aquello. Entonces, por eso la autoridad dice, hey, cuello de botella, literalmente. Dice un cuello de botella. Entonces dice, si vamos a tener un cuello de botella, lo que nosotros tenemos que ser capaces de generar que al menos, el transporte público de pasajeros, considerando que Carrera, ojo, tiene vía exclusiva de transporte, nadie la respeta, es verdad, pero tiene vía exclusiva. Yacolén ahora lo tiene, Pedro Aguirre Cerda lo tiene, y en un par de meses más, le contamos desde ya, la ruta 160 va a tener vía exclusiva hasta el kilómetro 14. Entonces la autoridad dice generar un circuito, de modo que independiente de la congestión, mientras solucionamos este problema, las personas, que son la mayoría, viendo las cifras que habíamos mostrado recién, que son cerca del 50% de las personas que se mueven en el Gran Concepción y particularmente las que cruzan por el puente Yacolén, que son cerca del 70%, usa el transporte público, bueno, tengan una vía expedita, más rápida, no importa que al lado haya congestión. Ese es el principio rector que mueve la autoridad. Se está buscando soluciones entonces en base a las estadísticas que han generado este plan de contingencia. Es decir, había un problema. Exacto. Se estaba trabajando. Desde hace un par de años. Sectra está levantando esta información hace ya una década, al menos, por lo menos. El trabajo está realizándose con respecto a lo que está sucediendo en estos momentos. Recordemos el plan de contingencia, recordemos que está suspendido el tránsito del biotren. Esto quiere decir que muchas de las personas, si es que el 16 de abril se entrega el biotren definitivamente, también va a eso conllevar un cambio en una disminución al menos en la cantidad de vehículos. Quizás no se vaya a notar tanto, pero va a haber un cambio en ese trayecto. Al menos en el transcurso de los puentes, porque van a salir los camiones que habían designado desde los puertos que van a llevar y trasladan las cargas que no puede trasladar el puente ferroviario. Además, el transporte de pasajeros va a volver a funcionar y esto quiere decir que va a haber una disminución al menos en esto, pero el allá anexar un poco lo que es esta inconexión a veces también de las vías exclusivas que no solo se ve acá específicamente en este punto, sino que también, por ejemplo, se puede ver en Talcahuano, donde la avenida Colón no está conectada a través de una vía exclusiva, también para Chihuayante. Entonces, qué bueno que se estén buscando soluciones al menos para este tema y al menos también que van a ser prontas. Sí, o sea, lo que sí va a ocurrir sí o sí es que la ruta 160 sí va a sumar este corredor exclusivo en los próximos meses, probablemente hacia fin de año, no va a ser algo que va a ocurrir ahora. Tú tienes razón respecto al puente ferroviario, va a ayudar, pero los tacos van a seguir, eso hay que tenerlo claro. Mañana hay una visita, de hecho viene el presidente del directorio de EFE a una visita inspectiva, vamos a revisar cómo ha funcionado este avance en mejorar el puente antiguo ferroviario y por supuesto se lo vamos a estar contando y la próxima semana vamos a tener probablemente alguna otra laminita que comentar, así que eso es lo que le teníamos para el comentario de esta semana, mostrar las cifras, mostrar cuáles eran las razones, los argumentos de la autoridad para, bueno, explicarle por qué la autoridad dice que lo que dice y dónde en realidad estaría el problema. No son los puentes, sino derechamente la falta de infraestructura en Pedro Aguirre Cerda y en la ruta 160 que no tiene alternativa. Pablo Carrasco, periodista de Radio Concepción, muchas gracias por estar hoy con nosotros y comentarnos acerca de esta situación. Nos vemos, Matías. Gracias a usted en su casa. Hasta luego. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más informaciones.